Pues estamos muy contentos aquí en Hermosillo, Sonora, en particular en las oficinas de El Pensadero Productions, ¿no? Medio de comunicación, porque tenemos a nuestro amiguísimo compañero de lucha de 1000 batallas, Pedro Miguel, que son 4 nombres, ¿no? Pedro Miguel. Bueno, sí, me llamo Manuel José Pedro Miguel. Pedro Miguel, pero todos lo conocemos como Pedro Miguel. Y está la compañera Lisette Vázquez, ¿no? De aquí, hermosillense, sonorense. Me presento, soy Sebastián García, con gusto de tenerte aquí, Pedro Miguel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te recibió el clima en Hermosillo? Gracias, Sebastián. Gracias, Lisette. Gracias, compañeros. Muy bien, estoy muy contento. Yo quiero mucho Sonora y llegué ahora muy temprana, como poquito antes de las 8, entonces estaba bastante tolerable la calor, ¿no? Sí. Y hasta ahorita está tolerable, ¿eh? Está muy tranquilo. Bien y de buenas. Bien y de buenas. Pues miren, no quiero empezar sin antes presentar a Pedro Miguel, que todos sabemos es periodista, ensayista, novelista, un romántico de la vida, ¿no? Pero sobre todo un hombre de izquierda de mucho recorrido aquí en México, que siempre ha apoyado las causas de la izquierda en México y en Latinoamérica, ¿no? Pero más allá de eso, hay algo en lo que coinciden Pedro Miguel y Lisette, que ambos fueron miembros de esta comisión especial que redactó el proyecto de Nación 2024-2030. Pedro Miguel estuvo apoyando pues casi en el troquelado de todo el documento, pero también con un particular énfasis en el tema de seguridad, Pedro Miguel, y la compañera Lisette estuvo en el tema de juventud. Y bien, Pedro Miguel, pues te invitamos aquí a este espacio, un espacio que se autodefine como de izquierda, que milita en el proyecto de la transformación, pues para platicar un poquito, ya que estamos en el tema de las campañas, pues, del proceso electoral, pero en Sonora, ¿no? ¿Qué está pasando en Sonora? Y que tú nos digas y hasta nos preguntes qué estamos viendo aquí en Sonora. Y entonces lo vamos a dividir en 3 bloques. El primero es platicar cómo está la doctora aquí en Sonora, ¿no? El plano federal, el ejecutivo, la madre de todas las batallas, la corona más grande. Luego vamos a ir a bajar al Senado y a las diputaciones federales, porque bien sabes que aquí en Sonora hay un caso muy interesante. Los que compiten por el PRIAN pues son unos innombrables, ¿no? Y luego ya nos gustaría bajar al final a las alcaldías, porque hay un tema importante también aquí, Pedro. Pero bueno, dando esa introducción, yo empiezo leyendo un pequeño texto. Pedro Miguel, Sonora es un estado obradorista. ¿Compartes, Lisette Vázquez? Totalmente. Y contrario a lo que la gente, quizá a lo mejor en otras partes del país piensa, ¿no? Como que el norte es casi de derecha, muy conservador, ¿no? Pero Sonora yo lo defino como un estado muy obradorista, contrario a lo que se puede pensar. En 2018, Pedro Miguel, de 7 distritos federales, Morena ganó 7. De 21 distritos locales, Morena y sus aliados ganó 20. Y Andrés Manuel arrasó como con el 60% de las preferencias electorales. En 2021, ahora gobernador Durazo, ganó por un arrastre y se ganaron otra vez las 7 de 7 diputaciones federales. Yo te quiero preguntar, Pedro Miguel, Lisette, entrando en conversación, ¿qué estamos viendo? ¿Por qué en Sonora está pasando esto y no en Coahuila, ¿no? Y no en Nuevo León, y no en el mismo Chihuahua, pues, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues bueno, yo quiero también agradecer la visita del compañero Pedro Miguel y adicionar a lo que comentabas y describías de todo lo que representa el compañero. También comentar que es un agitador social para mí, para nosotros como luchadores y personas que construimos un movimiento social en todo el país, que hemos aportado nuestro granito de arena. Y por eso me da muchísimo gusto que nos esté acompañando el día de hoy, adicional también a que pues estuvimos, como decía Sebastián, como compañeros en la construcción de este proyecto que ahora va a representar la doctora Claudia Sheinbaum, porque seguramente vamos a ganar. Y la verdad es que en efecto, como dice Sebastián, ha sido un estado precursor también de la lucha social. Ha sido un estado en donde muchas compañeras y compañeros hemos estado y permanecido en la lucha sin cesar, hemos estado avantes y la verdad es que también comentar que tuve la dicha de cuando estuve en Ciudad de México viviendo un rato
pues acompañar a Pedro todos los domingos a las 11 de la mañana en el hemiciclo a Juárez. Entonces ha sido, digamos, una persona que nos ha dado muchísima conciencia a todos los mexicanos, y también por eso que quiero agradecerle. Y pues aquí en Sonora, pues la verdad es que yo siento, ya tú comentarías lo que piensas. Yo pienso que la doctora Claudia Sheinbaum ha crecido muchísimo. Me toca ir a brigadas, me toca participar tocando casa por casa. Creo que toda la militancia comprometida lo debe hacer, independientemente de la aspiración que se tenga o la posición política en la que se encuentre. Creo que es un compromiso que tenemos con México, y me he dado cuenta de la aceptación rotunda que hay frente a la oposición, que la verdad pues le falta mucho para hacer una buena oposición. Mucha calle, mucha cabeza, pero sobre todo muchísima convicción y pasión por transformar al país. Ahí la dejo para que tú, Pedro, nos digas. Muchas flores te echamos, Pedro, ¿eh? Sí, pero no me hablen de usted porque me siento como pieza del Museo de Antropología, ¿no? Para que tú, amigo Pedro. Camarada. Bueno, pues muchas gracias. Miren, a ver, Sebastián, tú decías algo, tenemos enfrente a la madre de todas las batallas, ¿no? Yo creo que no, al menos en la presidencial no. Madre de todas las batallas, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero este término ha sido usado como para distorsionar la realidad. Se usó mucho en el 91, el tonto de Saddam Hussein lo usó porque quería como comunicar la idea de que Irak era una potencia militar en el mismo nivel que las potencias que iban a destruir a Irak, que se estaban preparando para destruir a Irak. Y pues eso era una evidente engañifa. Es como, pues si hay una guerra entre Estados Unidos y Haití y la llamas la madre de todas las batallas, o entre Rusia y Senegal y la llamas la madre de todas las batallas, no hay manera, ¿no? Es decir, de veras esa no es una batalla, ¿no? Y yo creo que por desgracia no estamos viviendo la madre de todas las batallas porque no hay un adversario serio enfrente. Claro. Y de veras lo digo con toda la convicción, preocupado. Es preocupante que no exista una oposición articulada en México. Es preocupante porque esto implica que estamos en buena medida peleando solos. A ver, en la presidencial, Xóchitl Gálvez, es insignificante como figura política. Es anecdótica, pues una mujer que hace una marranada, tiene una ocurrencia, dice una grosería y eso es todo. Y ataca sin ningún fundamento, y se la pasa haciendo menciones ofensivas, ¿no?, contra la honorabilidad de las personas, contra los hijos del presidente, la trae como si tuviera la 10ª parte de una prueba, ¿no? Bueno, eso políticamente no es muy eficaz, incluso si tienes detrás de ti al aparato mediático del viejo régimen, un aparato mediático que se quedó huérfano cuando el régimen fue desplazado de la presidencia y del legislativo. Pero la discapacidad más grave de la oposición no es su candidata, porque incluso con candidatos impresentables, el régimen neoliberal había logrado imponerse en la presidencia. Es decir, ya era muy significativo de la crisis que en 2018 no hubiesen encontrado una figura, en 2012, no hubiesen encontrado una figura más relevante que Peña Nieto. ¿No? Y que en 2006 no hubiesen encontrado una figura más relevante que Felipe Calderón, ¿no? Bueno. Entonces esto es simplemente muestra de un agotamiento, pero el agotamiento no es de las personas ni de los cuadros, el agotamiento es del proyecto. Ciertamente las personas desempeñan un papel importante en toda contienda electoral y ciertamente Claudia Sheinbaum, por su trayectoria, por su preparación, por su formación, por su personalidad, por lo que ustedes gusten y manden, ha construido una figura de estadista y era depositaria ya de un liderazgo, de una dirigencia, ¿no?,
Desde que se hizo en la lucha social, pues. Se hizo en la lucha social, se hizo en las barricadas, se hizo en la huelga del CEU, se hizo en la resistencia a la tentativa de privatización del petróleo de Felipe Calderón, se hizo como gobernante en la Ciudad de México, en fin, tiene un desempeño muy brillante en muchos sentidos y además es una personalidad cautivadora, fluida, que fluye. Bueno, Xochitl Gálvez no tiene nada de esto. Y el otro es el candidato a los jingles, ¿no? Las canciones. ¿El monito de MC? Mira. Nos acordábamos de eso. Ya sé, lo tuve que traer a la conversación, ¿no? Seamos serios. Bueno, y a lo mejor hay que traerlo a la conversación, porque yo creo que Xochitl está muy empeñada y está haciendo su mejor esfuerzo por ganarle el tercer Pareciera lugar. que es mejor oposición, ¿No? Movimiento Ciudadano al final de cuentas. Podría ser uno, pues fíjate, podría llegar a convertirse en una derecha moderna, Claro. como lo fue Ciudadanos en España, que también son naranjas, ¿no? Curiosamente. A lo mejor esto por ahí va. Pero hasta donde vamos a ver el debate de mañana. Bueno, tiene 0 posibilidades en esta contienda, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 2 personas, pero sobre todo, les decía, lo que tenemos en el fondo es que de este lado hay un proyecto de país y del otro no hay nada. Hay nostalgias de regresar al pasado neoliberal, hay ocurrencias, hay malos chistes, hay insultos, hay difamación, hay propaganda negra, hay guerra sucia, pero muy sucia, decía Jorge G. Castañeda, Jorge el Sucio, le podemos ya decir, Además. como Harry el Sí, Sucio, ¿no? sí, sí. Jorge el Sucio. Pero no hay nada. Ahora, fíjense, es que no hay nada porque nunca hubo nada. Esto es importante considerar. Sí, y de este lado, por ejemplo, perdón por la interrupción, de este lado hubo un proyecto desde 2006, siguió un proyecto en 2012, me refiero con López Obrador, ¿no? En 2006, en 2012 y en 2018 arrasando, pero siempre hubo un proyecto, pues. Fíjate, Lisette, que ese proyecto arranca en 1995. Ah, claro, sí. O sea, ya Yo el hablando de mi documento que presenta López Obrador en su candidatura a Tabasco ya tiene los Sí. gérmenes fundamentales Sí, sí, sí. de la 4T. Para Y el Tabasco, discurso. para el ámbito Tenía un estatal. año. Bueno, o sea, Estaba chavito. y claro, y en 2004 presenta el proyecto alternativo de nación. Sí. Sí, ¿No? sí. Entonces, se ha ido adaptando, se ha ido adaptando a los tiempos, a las circunstancias. Recuerdo, por ejemplo, que en 2012 la propuesta era construir 6 refinerías. Bueno, ya en el entorno nacional e internacional de 2018 no se necesitan 6 refinerías, se necesita una, tal vez 2, Claro, ahí está la de Deer Park, pero ¿no? ahí está Deer Park y ahí está 2 más, ¿no? Bueno. El problema es que un proyecto de nación es, por así decirlo, la materialización textual de un pacto social. Y un pacto social es un conjunto de reglas implícitas, explícitas, legales, morales, etcétera, que permite la convivencia entre todos los habitantes de un país. Eso tomó mucho tiempo construirlo después de la revolución, porque la revolución destruyó al porfiriato. Y se creó un pacto social que fue el nacionalismo revolucionario, que evolucionó al desarrollo estabilizador. Pero cuando el neoliberalismo da un golpe de estado electoral en el 88 e impone a Salinas de Gortari, Salinas de Gortari no tenía un plan, un proyecto de nación, lo que tenía era El plan de robar. tenía un modelo de negocio, que sí, básicamente era apropiarse de los bienes públicos y privatizarlos, en lo fundamental. Tenía otros componentes, convertirnos en un país exportador de población, de carne humana, etcétera, que tuvo muchas consecuencias. Pero la característica central del neoliberalismo, de esta etapa de 30, 40 años, 36, del neoliberalismo en México, es que gobernó sin pacto social y sin una propuesta, sin un proyecto de nación. Tenían un plan de negocios. Esto explica el acanallamiento, la decadencia del país e incluso de la sociedad.
Esto explica el surgimiento de la delincuencia organizada como un sector de la economía por derecho propio. Sí. ¿No? Bueno. Entonces, en la izquierda se va gestando, desde muchos años antes, hay que decirlo, una táctica para aplicar una estrategia no neoliberal. Empezó en 1976-79, cuando los primeros candidatos y candidatas de izquierda deciden competir en la vía electoral en tiempos de López Portillo. Porque hasta ese momento las izquierdas estaban desgarradas en el debate entre lucha armada, no lucha armada, revolución insurreccional, etc., ¿no? Y sectores de la izquierda confluyen en la decisión de decir, no, tenemos que transformar esto por la vía democrática y pacífica. Sí. Fíjense los antecedentes, ¿no? Fíjense cuánto trabajo se ha hecho, cuántas personas, cuántas generaciones y vivas. Desde las primeras candidaturas de la izquierda en 82, con registro, Arnoldo Martínez Verbugo, Rosario Ibarra de Piedra, etcétera, hasta que logramos una elección en la que se reconoce el triunfo de Andrés Manuel. Después de dos robadas, bueno, una robada y una comprada, la de 2006 robada y la de 2012 comprada, después del 88 robada, ¿no? Bueno, es un proyecto de nación muy sólido, muy fogueado, con mucha historia. Y del otro lado lo que hay es desintegración, es aire, es añoranza de las raterías. Pues fíjate, Pedro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, pero incluso yo me atrevo a decir que los dueños de los partidos de oposición, del PAN, PRI y PRD, se dieron de cuenta de esto, que la candidatura de Xóchitl no iba a cuajar al final, ¿no? Por allá por noviembre, diciembre. Y lo que uno piensa que hacen, viviendo acá en Sonora, es que dijeron, pues el ejecutivo ya no será, ¿no? Pero tratemos con todas las ganas de llenar las cámaras de los bandidos de la oposición, pues, ¿no? Y prueba de ello, yo siempre digo que aquí en Sonora somos como un laboratorio electoral. Aquí en Sonora, en la boleta para el Senado por el PRI, PAN, PRD y compañía, está Mario Fabio Beltrones y Lili Telles como fórmula, imagínate. Hace 3 semanas se tiraban con todo y ahora son mejores amigos que van agarraditos de la mano. Pero no son tan tontos como uno. Y uno enlistado en Andorra y la otra traidora a nuestro movimiento. Hay que sí, a mí también. la íntima de Ricardo Salinas, ¿no? Pero no son tan tontos como uno creería, Pedro, porque estos dos compañeros, a pesar de que van ahí en la boleta, también van en los primeros lugares de las listas plurinominales. Pues, o sea, yo creo que ya no tienen la misma confianza de antes. Dicen, pues le entro, pero siempre y cuando me garanticen el lugar. Y no solo eso, también aquí, en Hermosillo en particular, hay 2 distritos federales. Por uno va el Borrego Gándara, no sé si lo conoces, fue contrincante de Durazo en la gubernatura y nunca ha ganado una elección el pobre. Yo creo que ahora sí ya lo jubilaríamos, ¿no? Y del otro lado se improvisaron un boxeador, el Travieso Arce, no sé si te gusta el box. No. ¿No te gusta? No me gusta. Pero ahora un connotado panista, el Travieso Arce, ¿no? Que es de Sinaloa. Ah, es de Sinaloa. Además es de Sinaloa. Sí, y entonces yo creo que justo aparte de esta lógica que dicen, el Ejecutivo ya está casi decidido. Lancemos a la bola de rufianes a la boleta por el Senado y las Diputaciones a ver qué pasa. ¿Qué estás viendo o qué nos puedes decir estos connotados sonorenses, estimado Pedro? Bueno, que el gran desafío es no desacreditar a esos aspirantes de la derecha reaccionaria, oligárquica y delictiva, porque de eso se han encargado ellos mismos, es decir, por Dios, Mario Fabio Beltrones, por Dios, Lili Telles, que además ahora es exorcista. ¿No han visto cómo salió con el rosario, ¿no? En contra de Satanás, en el Senado de la República? No, y fue peor, sí, fue en el Senado, ¿no? Bueno, a ver, y que es traidora, y que es una mujer con una tremenda debilidad política, que no tiene consigo más que pues cierto carácter pintoresco, como de señora pueblerina del siglo XVIII, ¿no? Ahora sí que desde Sonora les pedimos una disculpa porque nosotros la llevamos allá. No, a ver, pero es que fíjate que no, esa disculpa no es procedente porque
el haberla llevado ya tenía un sentido. Es decir, a ver... Como ahora lo tendrá el Plan C. Como ahora lo tendrá el Plan C. A ver, recordemos, en noviembre de 2017, Andrés Manuel propone la firma del Acuerdo Político de Unidad. En ese Acuerdo Político de Unidad entraron miles de cuadros y de dirigentes priistas y panistas a la coalición Hagamos Historia, ¿no? ¿Qué ocurrió? Toda esa masa de militantes, de dirigentes, etcétera, enriqueció muchísimo el proyecto, en términos humanos, en términos intelectuales, en términos profesionales, etcétera. ¿Introdujo distorsiones? Sí, claro que introdujo distorsiones, introdujo herencias de la vieja cultura política, como se le decía antes, ¿no?, en nuestras filas. Gajes de la apertura, que tiene que haber siempre. Son los gajes de la apertura, pero de esos cientos y miles de antiguos adversarios que se unieron a nuestra causa, han traicionado dos, Germán Martínez y Lili Telles. Yo creo que fue un excelente negocio, por así decirlo, para nosotros. Es decir, tenemos dos traidores, pero a cambio tenemos muchísima gente que ha sido leal al movimiento y que ha estado siendo transformada en el curso del ejercicio del poder, y que en lugar de contaminar el proyecto de la 4T, se ha dejado contaminar por el proyecto de la 4T y ha ido entendiendo las lógicas de por el bien de todos, primero los pobres, las lógicas de el poder se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, no puede haber un gobierno rico. Todas estas lógicas, yo creo que se han ido empapando y han ido permeando en ellas y en ellas. Bueno, entonces, esto por lo que se refiere a Lili Telles. Yo digo, a ver, esto valió la pena. Valió la pena porque no fue nada más Lili Telles. Fueron cientos. Y porque además el hecho de que tú hayas estado hace 6 meses en el PRI y que te vengas a Morena, ¿no te hace más proclive a la traición? Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo, es un ejemplo. No. Yo conozco a Lisette desde hace muchos años y siempre he estado en las filas correctas. No. Bueno, a ver, si yo hace 6 meses tenía carnet de priista y hoy me agrego a Morena, no tengo más probabilidades de traicionar el movimiento que alguien que tiene certificado de denominación de origen en el plantón, claro, o en la lucha contra el desafuero. Perdón. Y fotos a un lado y fotos a un lado de López Obrador. Perdón. O sea, la traición se incuba en todas partes. Entonces, yo creo que recuperando esta idea de que no nos hace bien no tener a nadie enfrente, el problema es que tenemos que lidiar con nosotros mismos y con nuestro atraso y con nuestra falta de entendimiento. Cosas de sentido común. La primera, si divides al enemigo, tus posibilidades de triunfo se multiplican. Entonces, si tú jalas gente de ellos y la sumas a tu proyecto, pues los debilitas. La segunda es que necesitamos la mayor cantidad posible de convergencias para concretar el plan C. Y que, pues, este país no es gobernable solo por la pureza de las izquierdas, ¿eh? Eso no se puede. Eso es irreal. O sea, si queremos a puros fanáticos del Che Guevara en el gobierno, pues no se puede. ¿Cómo así la queremos decir? ¿No? O sea, 100 Che Guevaristas en Hermosillo. Imagínate, 100 guevaristas, 20 maoístas y 5 trotskistas. Con eso no la armas. Con eso no la armas. Necesitas técnicos, necesitas profesionistas, necesitas gente con experiencia administrativa, con experiencia política, con experiencia médica, ingenieril, en la torre de control. Y bueno, hay millones de compañeros que son muy leales, muy dedicados, y que luego algunos se sienten mal porque no fueron
designados y llegó un recién llegado. Pues sí, pero es que tú no tenías experiencia en el manejo de presupuestos de la federación. No podemos armar un desmadre solo por darte gusto. Pero detrás de esto, y esto creo que tiene mucha relevancia a nivel local, se esconde otra cosa, que es que no hemos superado el afán de poder y el afán de llegar a cargos públicos. Como si llegar a los cargos públicos fuese un fin en sí mismo y no un medio para servir a los demás. De todos los conflictos que yo he visto en Morena, todos son por afán de poder. Ninguno es por programa, por proyecto, por ideas contrastadas. Venimos cargando esa carga, es una carga priista, es una carga neoliberal. Es decir, no estamos haciendo la transformación ni en Finlandia ni en la Corte Celestial, la estamos haciendo en México, y México es un país muy contaminado ideológica y éticamente por el neoliberalismo. Y en nosotros mismos, yo una vez dije algo que al presidente le chocó muchísimo y por poco y me retira la palabra, pero decía yo, bueno, es que tenemos que entender que cada mexicana y cada mexicano lleva dentro un pequeño Salinas de Gortari, porque lo vivimos. Es muy fuerte, pero es cierto. Es decir, yo hasta hace poco viví en una colonia popular en la Ciudad de México, y miren, el afán privatizador no es propio de las clases altas. Mis vecinos, que eran gente pobre, artesanos, carpinteros, contadores jubilados, narcomenudistas de chiquito, si podían tirar el muro de su casa 1 metro más allá y chingarse 1 metro de banqueta, lo hacían. Porque nos inculcaron el virus de la privatización de lo público. Y contra eso tenemos que luchar. Y tenemos que luchar contra la idea de que yo sirvo ahí donde a mí me convenga. No. O sea, hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas secretarías que dirigir, pero todavía hay muchas más direcciones generales que administrar. Y hay muchas banquetas que barrer, y barrer banquetas no es una humillación ni te degrada. Hay muchas bardas que pintar, hay muchas conciencias que abrir, hay muchos periódicos que repartir, y eso no es degradante. Y si lo vemos como una degradación, es porque estamos infectados. Claro. Y un virus de arrogancia. Tiene la misma importancia, ¿no? Desde tiene la misma ir importancia, a hacer una brigada hasta ¿no? ocupar un espacio público. Entonces, cuando alguien no queda, y esto lo he visto muchísimo en el ámbito local, se enfurruña, se encabrona, se llena de rencor. Patea el suelo, ¿no? Y se va. Y le dices, oye, bueno, no quedaste para esto, pero hay 20 cosas en las que puedes estar. Ah, no, pero es que yo quería esa. Bueno, pero ni modo, la encuesta dijo que era otra persona. Y fíjense, resulta que para una... Oye, y días después lo ves poniéndose tenis naranjas, ¿no? A los 10 días... Ha tocado. Claro, a los 10 días lo ves siendo el tigre Mejía Verdeja, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? A ver, pero aquí el punto es que esa persona no ha entendido que el movimiento nos necesita a todos y que todos los lugares son dignos, todos los lugares desde los que hay que luchar, trabajar, combatir, etcétera, tienen una dignidad. Y entonces fíjense cómo, es increíble, pero cómo esto refleja una mentalidad clasista. Si yo no soy el titular, sino el suplente, no, a ver, espérense, yo no soy nada. Pero fíjense, ya ¿no? me voy. O sea, si yo no soy el candidato a diputado y me dejaron ahí de regidor, secretario de quién sabe qué en el partido, no, o sea, espérate. Fíjense cómo esto refleja, ¿no?, el estatus del poder, ¿no? ¿No? Una idea de que el poder te hace cambiar de clase social, te hace guapa, guapo, inteligente, etcétera, cambiar el ¿no? Caminadito. Sí. Entonces yo ahí siempre le digo a las compañeras y a los compañeros que quedan, oigan, ustedes tienen un problemón terrible enfrente.
Para empezar, su ingreso mensual se va a duplicar o a triplicar, o a cuadruplicar. ¿Y saben qué les va a pasar? Que en el primer mes en que empiecen a ganar sus dietas o sus honorarios, no les va a alcanzar el dinero. Se van a volver. Porque si el dinero se te triplicó, las necesidades creadas se te multiplicaron. Se multiplican, ¿no? Sí. Pues no, pues espérate, yo necesito una camioneta porque voy a ir a caminos de terracería y necesito asistentes. Necesitas el chofer. ¿No? O sea, y el chofer, pues ni modo que yo lo maneje, pues yo tengo que hacer trabajo intelectual mientras voy. O sea, todo esto ocurre. Entonces yo siempre les digo, oigan, cuando estrenen cargo, primero vean cómo chingados se deshacen de la mitad de su ingreso. Y en esto López Obrador ha sido muy insistente como dirigente. Esto, si ustedes recuerdan, cuando ganamos las primeras posiciones de poder en la elección de 2015, ya como Morena, luego se crearon las escuelas de Morena. Y sí, eso tenía como objeto empezar a complementar el sistema público, pero también tenía como objeto quitarle el dinero a nuestros funcionarios y representantes porque estaban ganando mucho. Sí, bueno, volver loco. Y luego vino el terremoto y se hizo el fideicomiso por los demás para quitarle de la mano un dinero excesivo a la gente, porque el dinero sí te vuelve loco, sí te corrompe, sí te pervierte, te hace perder piso. Sí, fue parte de la distribución de las riquezas, pues no, es un ejemplo y que todo mundo que llegue a un espacio público pues debiera seguir. Y yo creo que debe haber ejemplos, afortunadamente no estoy lo suficientemente empapado del contexto local para dar nombres, pero quienes nos están escuchando han de estar pensando en algunos nombres, ¿no? Y no es una denostación ni una descalificación total, es simplemente una reflexión de cómo trabajar esto, ¿no? De cómo gestionar estos conflictos, ¿no? Bueno, Sonora. Bienvenido. Pues mira, Sonora es una de las cunas de la revolución. Sí. ¿No? Pero bueno, o sea, es cierto que Chihuahua también lo es, que Durango también lo es, que Coahuila también lo es. Y bueno, Querétaro y Guanajuato, las cunas de la independencia, pues están en manos del panismo más rancio, ¿no? ¿Cómo explicar esto? Bueno, es que no todo es historia. Es que también hay configuraciones locales, ¿no? ¿Por qué Sonora da el brinco a la 4T y por qué Chihuahua no lo consigue, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con la fortaleza del partido en los estados. Miren, había una queja súper persistente en las filas de la militancia de Morena, que eran la imposición. Nos impusieron desde el centro a alguien, ¿no? ¿Y qué ocurre? Ocurre que cuando tú llegas a un estado y encuentras que el partido está dividido en 2 o 3 o 4 facciones irreconciliables entre sí y que están peleadas a muerte, pues tienes que poner a un quinto desde el centro. Pues ¿qué haces si no? ¿No? Imposición. Bueno, sí, es que para que no haya imposición hay que construir liderazgos, hay que construir dirigencias, hay que construir movimiento. Y tenemos un problema que es real, que es que el partido no termina de ser habitado por el movimiento. Tenemos mucho movimiento fuera del partido. Eso implica que el partido se nos puede volver una estructura desde el poder, manejada desde el poder, y eso sería desastroso para la 4T y para el país. Necesitamos un partido que tenga vida propia permanente, no nada más para las elecciones. Necesitamos un partido que esté en la reflexión, en la reivindicación de causas, en la construcción de democracia, ¿no? Y luego no tenemos eso. Que ha ayudado mucho el Instituto Nacional de Formación Política también, pero hace falta como bajarlo mucho más a lo local, sí, para que también los liderazgos o las personas que simpatizan con el proyecto, el movimiento, pues se sumen también a la participación partidaria, pues porque es cierto, hay muchos grupos hacia afuera, ¿no? Da guacala, ¿eh? O sea, sí, es decir, siempre como que la política,
No, híjole, no, yo no me quiero meter en eso. No, y esa es una actitud también, fíjate, desde el otro extremo, así como hay la de los aborazados, que si no es la titularidad de quién sabe qué, entonces no quieren saber nada. También hay la actitud de los que no quieren saber nada porque no se quieren contaminar, ¿no? Y pues hay que mojarse, hay que contaminarse, hay que arremangarse las mangas y ponerse a trabajar. Y ponerse a trabajar, por ejemplo, quiere decir negociar, establecer acuerdos, consensos, superar conflictos. Que te mentaste la madre con fulana, con fulano hace 15 días, entonces ya no lo quieres volver a ver nunca. Cojones, te sientas a tomar un café con esa persona y resuelven sus diferencias porque hay cosas más importantes para su colonia, para su distrito, para su municipio, para el estado, para el país, que el que ustedes, par de pendejos, estén peleando. O sea, claro, ¿no? Eso cuesta mucho. Y sin embargo hay que hacerlo. Y un poco aquí, Pedro, perdóname, adelante. Un poco aquí comentarte, Pedro, que nuestra amiga Lizeth Vázquez estoy varios días ya recorriendo las calles y para nosotros, la bandita que estamos por aquí cerca del Pensadero, ha sido como muy revitalizante, porque como consumidores de los medios de comunicación, de Twitter, ¿no? Y de YouTube, de Instagram, de repente te desanima un poco, ¿no? Porque ya ves que hay como todo este engranaje de medios corporativistas que dicen, llegó Beltrones, llegó Lili Telles, son indetenibles, ¿no? Y al final llega Lizeth y nos dice, la gente en las calles piensa lo contrario, ¿no? O sea, la gente en las calles no está opinando eso, ¿no? Pero uno se deja consumir mucho por el teléfono y de repente yo muy asustado le digo a la Liz, ya valimos madre, ¿no? O sea, no se va a poder hacer el plan C, no se va. Y yo, pero Sebas, sal a la calle. Sí, gasta la suela. En la calle la gente opina distinto. Sí, porque no sé si sabías, Pedro, aquí en Sonora tenemos esta enfrenta electoral en la cual tenemos dos fórmulas del Senado. Tenemos la de Morena, tenemos la del PT, así como otros 11 estados de la República. Y por eso justamente sabemos que Morena se va a llevar el primer lugar, pero lo que queremos es ya jubilar a estos viejos dinosaurios de la política sonorense para ya no avergonzarnos cuando los veamos ustedes que vienen de fuera. Y poderles decir con la frente en alto, jubilamos, ¿no? Al beltronismo, al lilitellismo y todos los demonios que la acompañan, ¿no? Todo el sacrilegio de demonios. Pero en fin, yo creo que lo del Senado, sí, Morena tiene una ventaja considerable aquí en Sonora, lo cual habla bien del proyecto, pero hace, yo creo que unos 5, 6, 7 días, el fin de semana pasado, empezaron las elecciones ya en Sonora, las elecciones locales, diputados locales, alcaldías. Y te comento, Pedro, que yo, este domingo que acaba de pasar, yo vi el debate chilango, muy buen debate, formato y muy entretenido. Y vi el postdebate. Y en el postdebate decían los analistas de X medio como que en Ciudad de México se juega todo, ¿no? Se juega todo el país. Y yo muy enojado que desde mi provincia decía, dices chilangos, ¿no? Siempre que se está jugando todo ahí. Pero un poquito... Celoso, pues. Sí, un poquito dentro de mi incongruencia. Yo te quiero decir que en Hermosillo se está jugando todo. ¿No? O sea, sí. Y nos critican mucho los hermosillentrismos, ¿no? Porque está Cajeme, está Puerto Peñasco, está San Luis, donde se están jugando también como los bandidos, que regresen los bandidos o que siga el proyecto de la 4T. Pero sí creo que Hermosillo es muy importante. Voy a seguir con mi incongruencia, ni modo. Aquí Pedro Miguel gobierna el PRIAN, ¿no? Desde el 2021 hasta el 2024 y el alcalde se quiere reelegir, ¿sí? Y entonces Morena, a través de este mecanismo que bien conoces, que es la encuesta, tuvo como resultado que la compañera María Dolores encabezara la fórmula de Morena. María Dolores es una mujer como con una trayectoria política muy amplia, fue alcaldesa hace 20 años de esta ciudad por el PAN y hasta hace... Yo creo que 2018-2020 encabezó Movimiento Ciudadano aquí en Sonora, hasta que le invita el gobernador Durazo, secretario de Seguridad, y ahora encabeza Morena. Yo me gustaría, según tu experiencia que has registrado, Pedro,
porque hay como, no deja de haber esta base de la militancia justo, que ya es algo que vienes diciendo, ¿no? Si no me tocó a mí, le tocó a esta expanista o exemesista. ¿Qué se le puede decir a esa base militante o simpatizante de Morena que de repente dice, yo quería a alguien como químicamente pura, ¿no? O una persona... Pues ya lo dijimos, que los químicamente puros no necesariamente ganan elecciones. 1. 2, no necesariamente ni ganan encuestas, son leales, ¿no? Necesariamente ganan encuestas y vuelta a lo mismo, es decir, ni Hermosillo, ni Sonora, ni México pueden ser representados solo por una facción de puros, ni de izquierda ni de derecha. Eso no ocurre. Es decir, la sociedad es plural, es diversa, etcétera, y además, fíjate otra cosa que subyace en este rechazo, ¿no? Los acusan de chapulines, ¿no? Y Mario Delgado es un traidor al movimiento y al presidente, y sacan unas cosas muy extrañas. Y yo diría, a ver, primero, es una línea formulada por Andrés Manuel desde hace 7 años. Y ha funcionado. Hay que confiar. Es decir, hoy tenemos 22 gubernaturas, ¿no? Y Mario Delgado ha funcionado como presidente del partido y entrega buenas cuentas. Tercero, tenemos hoy gente que estaba en la derecha, no solo política y práctica, sino también en la derecha mental, que se ha pasado a la izquierda y que hoy está pensando desde la perspectiva del humanismo mexicano, ¿no? Tatiana Cloutier, ¿no? Tatiana Cloutier, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchos. Y entonces, pues yo lo que le diría al buen hermosillense. Sí, al descontento ¿no? Es, a ver, hay que confiar en el proyecto. El proyecto es más poderoso que las personas. Esto no es un asunto de caras ni de nombres, es un asunto de programa. Y si hay alguien que se suma al programa y que está en una posición que le permita avanzar al programa, hay que aceptarlo, tan simple como eso. Y si además tiene el respaldo mayoritario de la opinión pública, pues ¿qué estamos dudando? Es decir, pues esa es la persona. Ahora, también diría una cosa, tenemos que avanzar en la 4T, y avanzar en la 4T significa extender la revocación de mandato a todas las posiciones de poder público. Tenemos que vigilar a todos los representantes populares y a todos los funcionarios, nuestros y no nuestros. Y si no cumplen, hay que convocar a la revocación de mandato. Y para establecer esa figura en todos los niveles, tenemos que ir al plan C. Y para ir al plan C necesitamos tener la mayor cantidad posible de ciudadanas y ciudadanos a bordo de este barco. Tan simple como eso. Entonces, luego, ¿qué han dicho? Que estamos postulando delincuentes. No hay ni uno. Delincuentes postulan ellos. No querían postular a Cabeza de Vaca. ¿No? Ricardo Anaya es un prófugo. Ahí está postulado. Al mismo Santiago Taboada, ¿no? Pues Santiago Taboada tiene 16 investigaciones abiertas. Allá está la delincuencia. Ellos son la delincuencia, ¿no? Yo decía que, bueno, ahora que Cabeza de Vaca no va a poder ser el coordinador de seguridad de Xochitl, pues que pida García Luna, ¿no? A ver si... Pues sí, ¿no? O sea, es decir, imagínense eso, ¿no? Ahí tiene a Cárdenas Palomino, ¿no? A Pequeño, a todos esos. Rufianes de rufianes. Rufianes de rufianes, ¿no? Entonces, a ver, en nuestras listas de candidatos no hay nadie que tenga una imputación penal o que esté condenado. Está el caso del que fue gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, creo que es, que lo postuló sí, el Verde. Ajá. Bueno, ese cuate está absuelto. Está absuelto, legalmente está absuelto. Bueno, entonces, pues el Verde lo quiere postular, pues que lo postule. Pues
tampoco podemos pensar igual todos, ¿no? Digo, a mí no me gusta, pero bueno, pues estamos en una alianza. Hay pluralidad. Hay pluralidad y no tenemos pensamiento único, ¿no? Pedro, nosotros como compañeros, amigos, con quienes nos reunimos acá en Hermosillo, hemos platicado de cómo debe de ser un político, una política. Dentro de todas las discusiones que hemos tenido, terminamos comentando que desde nuestra percepción, un político, una política debe ser predecible. ¿Por qué predecible? Porque si está diciendo qué va a hacer o qué propone, eso es lo que tiene que llevar a cabo cuando esté en el poder. Y pues a lo mejor es algo lógico, pero quisiera preguntarte, ¿cómo piensas tú que debe ser una política o un político? Yo no le llamaría predecible, Lisette. Le llamaría congruente. Y no le llamaría predecible porque creo que el oficio político requiere también un poquito de maña y requiere saber dar sorpresas y tener un as bajo la manga o un conejo en el sombrero, ¿no? Por eso yo no soy político, porque... Pero todo ser social es un ser político. No quiero decir político profesional y eso, ¿no? Porque pues esas mañas no me salen, soy muy torpe, soy bien güey para eso. Pero sí reconozco que hay una habilidad política que en determinado momento, en ciertas circunstancias de virajes y tú necesitas tener la capacidad de sorprender. Por eso no digo que un político debe ser predecible, porque sí tienes que tener la capacidad de sorprender sin traicionar tus principios. Entonces yo diría, tienes que tener congruencia. Decir hacer lo que dices, no decir más de lo que haces, entonces pues eres un fanfarrón. Pues Pedro Miguel, gracias por visitarnos en Sonora. Al rato te reúnes con parte de las militancias y simpatizantes del proyecto acá. Simpatizancias. ¿Qué esperas ahorita? ¿Qué esperas de tu reunión con la gente? Que te inviten a unos tacos. ¿Qué estás esperando de tu tarde? Que me postulen. Que te postulen. Un cargo si no. Una titularidad. Si no hay cargo, qué chiste, ¿no? No, pues que construyamos. Que construyamos conciencia, juntas y juntos. Miren, yo de veras creo que Sonora está en una situación privilegiada en términos políticos. A pesar de los riesgos que hay en la presidencia municipal, a pesar de Lili Téñez y de Monsiváis le decía Lola Beltrone, por Lola Beltrán, ¿no? Porque hacía escándalos en la Cámara de Diputados. Manlio Fabio y de toda esa mafia. Yo creo que Sonora está muy bien, es decir, tiene un buen gobernador, tiene el Congreso, el Poder Judicial local no está obstaculizando de manera sistemática la transformación, cosa que es una bendición increíble. Tiene buenas candidatas, el partido opera, tiene una buena situación económica local. Tiene buenos medios de comunicación. ¿Era? Fíjate que ya los medios de comunicación valieron más. Pero el Pensadero, Pedro Miguel. El Pensadero sí. Pero es que yo no les llamo medios de comunicación. Es podcast. Yo no les llamo medios de comunicación. Cuando yo pienso en medios de comunicación, pienso en prensa, radio, tele. Y ahí es muy curioso cómo han ido perdiendo poder de una manera impresionante. Pero aprovecho para hacerles una reflexión. Creo que uno de nuestros desafíos es construir medios nativos de las plataformas nuevas. Y construir un medio implica no solo enchufar cables, no solo implica difundir, no solo implica preocuparte por el tráfico, no. Implica, en primer lugar, sentarte a formular una línea editorial. Es como el proyecto de nación. Si no tienes un proyecto de nación como país,
vas a la decadencia y al fracaso. Tienes que establecer una línea editorial. ¿Cuál es nuestra visión del mundo? ¿Cuál es nuestra visión del país? Y cómo vamos a contribuir a que se haga realidad esa visión. Y definir. Y definirte. Y marcar los límites. Establecer los límites de lo que es lícito y lo que no es lícito. Y definirte para un medio de comunicación, yo creo que la primera definición debe ser un compromiso con la verdad, antes que con ninguna otra causa política. Si quieres ser un medio de comunicación creíble, serio, prestigioso. Y tienes que tener luego una reflexión sobre cuáles van a ser tus formatos, ¿no? Porque está muy bien hacer TikToks, pero no sería necesario acompañar eso con una página textual, por ejemplo, porque el texto tiene cosas que el TikTok no tiene, claro. Y YouTube tiene cosas. Y hay esfuerzos también de otros compañeros, por ejemplo La Cuarta en Sonora, que es un medio escrito también, digital, también donde participan compañeros de la lucha. Es un esfuerzo más, además del Pensadero, que pues también está definido en la izquierda y trata de hacer conciencia, ¿no? Bueno, pero y yo creo que es como una nueva forma de militar, ¿no, Pedro? ¿Nueva? Militar en los medios de comunicación. Ya existía, ¿no? Yo estoy militando en la jornada desde 1984. Flores Magón desde Regeneración. Pues sí, es decir, para mí el periodismo es una forma de militancia, no partidista, pero sí de militancia, de decir, quiero transformar el mundo y esta es mi forma de pelear por ello. Después, pues ya pues me jaló el obradorismo. Yo siempre he sostenido que López Obrador es un peligro para mí. Pero fíjense, un medio implica una línea editorial, un formato, un modelo organizativo, ¿no? Implica un lenguaje, tienes que definir un lenguaje, un universo semántico, un manual de estilo, el público al que te diriges, el mercado, porque necesitas vender algo, necesariamente, ¿no? O necesitas una fuente de financiamiento, a lo mejor necesitas suscripciones, necesitas donaciones, necesitas comercializar espacios, no sé, pero viendo esta maravilla del Pensadero, yo les digo, vayan más allá, construyan un medio, plantéense la construcción de un medio, y hay muchos medios ya nativos de las nuevas tecnologías, que ya no son radio, ni son tele, ni son papel impreso. En México pues está Sin Embargo, está La Silla Rota, está Pájaro Político. No todos están con nosotros, es más, creo que la mayoría está con La Reacción. Pero existen ya estas propuestas en donde hay una integración de audio, de video, de texto, y que te permiten un manejo muy ágil, pero la base de todo eso es la Constitución, el documento definitorio que te diga cómo vas a hacer, para dónde vas, etc. Denle una empujadita y háganlo, construyen. Proyecto de Nación del Pensadero. En 6 meses, si nos permites, ya que hagan buscando esta, la otra. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Miguel. Muchas gracias.